Vamos a hablar de control de daño enfocado en la parte que nos compete, pues, que es la ortopedia. Entonces, primero, establecer que el control de daños se ha estudiado en el contexto del politraumatismo y que el politraumatismo está bastante estudiado y está definido que más o menos al día se mueren 16.000 personas por politraumatismos y que al año, actualizado a este año, en un artículo de Janudis, dice que más o menos 8.4 millones de personas mueren y van a morir pues, a causa de politraumatismo. El trauma es la segunda causa de invalidez, principalmente en hombres y principalmente en hombres que están en edad laboral, entre los 20 y los 50 años. Y las principales causas son el conflicto armado y los accidentes de tránsito. Listo, es como el resumencito de la parte epidemiológica y quería también traerles esta recorderis de cómo ha evolucionado la parte del damage control en ortopedia, que antes de los años 50 siempre decían que la manipulación temprana de los focos de fractura estaban relacionados con complicaciones, principalmente con el embolismo graso, y realizaron esta frase que pues todavía está bastante encontrada en los artículos, y es que estaba el paciente demasiado enfermo para operar. Entonces, los pacientes que estaban, entre comillas, demasiado enfermos para operar, los llevaban a una tracción esquelética o simplemente una inmovilización con cualquier otra técnica. Luego, entre los 70s y los 80s, se realizaron algunos estudios con el Early Total Care, que se define como la fijación y la estabilización temprana de las fracturas, y se demostró que esto disminuía la morbimortalidad de esos pacientes que no se les hacía nada inicialmente, y que también había disminuido la estancia hospitalaria y la estancia en las unidades de cuidados intensivos. Y llegó entonces la segunda frase, como la evolución, y era demasiado enfermo para no operar. ¿Qué pasó? Que luego en los 90s se encontró que ese Early Total Care, específicamente el rimado intramedular, estaba asociado a síndrome de dificultad respiratoria del adulto y a disfunción orgánica múltiple. Entonces ahí es donde, en ese momento, en los 90 es cuando se llega al término del damage control orthopedic. Entonces, ¿de dónde sale ese término o esa idea del damage control orthopedic? Sale o surge de una idea que realizaban los marinos en Estados Unidos en los años 40, que decían que la nave debería soportar el daño por lo menos mientras mantiene la misión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llamamos eso a la medicina y sobre todo a la parte ortopédica, la misión es salvar la vida y salvar la extremidad. Entonces llegan otras definiciones, otros estudios, y me encontré estas definiciones que realmente me gustaron mucho. Entonces, la primera definición que tengo ahí, que está en inglés, es simplemente para el damage control. Entonces dice hacer lo menos posible, pero suficiente para salvar la vida del paciente. Eso es solamente la definición del damage control. Ahí no está todavía asociado a la parte ortopédica. En la parte ortopédica, en esos primeros años, en los 50, en los 90, decían que el damage control ortopédico debería ser, o se definía como la estabilización temporal de las lesiones musculoesqueléticas. A mí me gustó más la definición que da Janudis en un artículo que en el 2009, que me pareció mucho más completa, mucho más integral, y él dice que el damage control orthopedic es una estrategia que se enfoca en el manejo, ya no solamente en la estabilización temporal, sino en el manejo de las lesiones ortopédicas mayores. Ojo con ese término que ahorita lo vamos a definir, en pacientes politraumatizados. Ya también vamos a definir que es un paciente politraumatizado, o que están y en pacientes que están inestables en extremis. También vamos a realizar esa clasificación, esa definición ahorita. El principal objetivo del damage control orthopedic es minimizar los efectos del second hit. También vamos a definir eso. Esa parte, esa definición de Janudis de lo que es un damage control orthopedic, vamos a desglosarlo todo ahorita para poder como dejar claridad de qué se trata y para qué se hace. Entonces, lo primero es definir qué es un paciente o qué es un politraumatismo. Los europeos y los americanos lo definieron de diferentes formas, pero para los estudios se ha realizado como esa definición de politraumatismo, y es un paciente que presenta una lesión en dos sistemas o dos segmentos del cuerpo, y que esa lesión tenga un grado de severidad en una escala abreviada de daño mayor de 2, que es esta que está aquí. Entonces, primero, ¿cuáles serían? Voy a colocar el puntero. Ya. Entonces, estas serían los segmentos del cuerpo que establecieron, son los 6 segmentos. Incluso ellos colocan la piel como
una parte del cuerpo a tener en cuenta en cuanto a las lesiones. Entonces, dicen, si tiene paciente que tenga lesión en 2 de estos segmentos y esa lesión tenga un puntaje más de 2, que es esta escala que está acá, 1, 2, 3, si el paciente que tenga esas características ya se considera politraumatizado. Esa clasificación de la ISO, el score abreviado de lesión, nos va a servir para la clasificación del IS. Bueno, los estudios se hicieron con IS, ahorita ya tenemos el NIS, que es la nueva clasificación, pero los estudios se hicieron con IS. Para eso sirve esa clasificación y esa definición de politraumatismo. Entonces, ¿cuáles son los principios del Damage Control Orthopedic? Son estos 4. Entonces, el primero, el principal y más importante es el control del sangrado. Resulta que el sangrado, por obvias razones, está relacionado con la mortalidad, pero también está relacionado y es el principal factor que está implicado en la morbilidad. El sangrado, pues la hipoperfusión y el estado de shock va a generar una respuesta mayor de antiinflamatoria e inflamatoria, y eso, que es el segundo hit, que ahorita lo vamos a definir, está relacionado mucho con la morbilidad del paciente. Además, el segundo principio que encontré fue el control de la contaminación. Incluso lo ponían como primero que la estabilización de las fracturas. Decían que realizar un control de contaminación era sumamente vital, también porque pues, eso iba a permitir que disminuyera la probabilidad de la tasa de infecciones, que es otro aspecto del segundo hit. Tercer eslabón de los principios hablan de la estabilización de las fracturas, y ellos siempre han de esa estabilización de las fracturas de una forma temporal. En el damage control siempre han de una estabilización temporal, nunca buscan una reducción anatómica, nunca buscan que sea la fijación definitiva, sino temporal. Y el cuarto principio del damage control es de la descompresión de compartimentos. Entonces, con estos 4 principios, todo paciente con politraumatizado y que tenga algunas características o que entre en la clasificación de in extremis o inestables, deberían ser candidatos a llevarlos pues como a este procedimiento. Las características entonces son, para realizar una estabilización de los fragmentos de la fractura, debería ser siempre pensar en una fijación externa. Cuando no se pueda en fijación externa, realizar otras maniobras como la tracción esquelética o una cincha pélvica en caso de que tengamos una fractura inestable de pelvis. Y debería tener las características que es una estabilización rápida, mínimamente invasiva, con la menor cantidad de pérdida de sangre o la menor pérdida de sangre posible, y evitar en lo posible la invasión del canal medular. Ahorita vamos a ver que si una comparación de cómo le da a los pacientes realmente, por lo que les expliqué ahorita, bueno, ahorita les voy a explicar esa parte mejor dicho. Y el objetivo de ese damage control orthopedic es retardar la fijación definitiva hasta que mejore el estado general del paciente o mejore el estado de la extremidad que se va a hacer la fijación interna. Entonces, ¿a qué nos referíamos o qué me refería con la teoría del golpes? Entonces, el primer hit es el traumatismo, es lo que causa directamente el trauma, las fracturas, la lesión de tejidos blandos, las lesiones de órganos y la hipotensión e hipoxia que se generan en el momento del trauma. Ese es el primer golpe que recibe el paciente, y el primer golpe se refiere también a la respuesta sistémica que genera ese traumatismo o ese politraumatismo en el paciente. Y luego entonces llega el concepto del segundo golpe. El segundo golpe, no solamente la intervención quirúrgica, que está bien definido que se comporta como un segundo golpe, y entre más separen los golpes, pues mejor le va al paciente, sino que les hablan que la infección hace parte del segundo golpe, y en general toda la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria que genera el politraumatismo en el paciente se comportan como una segunda agresión. Entonces, aquí la gráfica lo que muestra es cómo entre más separemos, o sea, obviamente la parte que está señalada como azul es como cuando le va peor al paciente, y cómo muestran que entre más separemos ese primer y segundo golpe, al paciente le va a ir mucho mejor en cuanto a morbimortalidad. También se ha estudiado cómo algunos marcadores séricos están estrictamente y directamente relacionados primero con la severidad del trauma, con el pronóstico del trauma, y incluso con el momento ideal para cambiar la fijación externa a la fijación interna. El más estudiado es la interleuquina 6, es el más específico en trauma, y está relacionado directamente, entre más elevado está el nivel, cuando está por encima de 800 microgramos, está muy relacionado con la falla multiorgánica. Entonces, en muchos centros de trauma, sobre todo en Alemania, los pacientes cuando llegan politraumatizados les tratan de tomar algunos paraclínicos, gases arteriales y algunos mediadores como la interleuquina 6. Incluso se encontró que los pacientes que se llevan a
a un intramedular nailing tempranamente, esos pacientes tenían siempre, después al procedimiento, siempre tenían niveles elevados de interleuquina 6, lo que hacía que tuvieran más probabilidad y que presentaran más falla multiorgánica. Los otros marcadores importantes, aparte de la interleuquina 6 en la parte aguda, está la interleuquina 2, la interleuquina 10, el factor de necrosis tumoral alfa, pero quería traerles que se nos quede bien claro que el 6 es el más específico y el más relacionado, porque también cuando la interleuquina 6 ha mejorado los niveles, también está indicado ya pasar al paciente a fijación interna. Y el lactato sérico y el déficit de base, pues nos hablan en realidad de cómo es el paciente, si está en un shock, cómo está la parte de perfusión sistémica del paciente. Entonces, esos marcadores séricos también han ayudado mucho en la evaluación y el manejo que se le da al paciente finalmente en cuanto al daño, al damage control de ortopedia. Esa clasificación, esta tabla seguramente no nos la vamos a aprender, pero es importante pues como tener en mente de cómo clasifican los pacientes. Esto, o sea, lo saqué de la revista una publicación de la revista colombiana de ortopedia y traumatología, donde ellos clasificaron los pacientes según el estado de hipovolemia, donde medían la tensión arterial, cuántas unidades de sangre había requerido el paciente, el nivel de lactato y déficit de base, por lo que mencioné anteriormente, y el estado de shock hipovolémico, dependiendo de la clasificación de la TLS. Tenían otro factor para clasificar a los pacientes, era pues la parte de coagulación, cómo están esos parámetros sanguíneos en cuanto a plaquetas, factor 2 y 5 y el fibrinógeno. Pacientes hipotérmicos siempre estaban y se clasificaban como inestables con enfermedad extrema, y aquí no está en el cuadro, pero también estaban las lesiones asociadas, pacientes con TEC, pacientes con contusiones pulmonares, pacientes con fracturas bilaterales de fémur, también se consideran como pacientes inestables o en extrema gravedad. Y al final de la tabla encontramos cómo ellos dan una recomendación del manejo. Entonces decían, pacientes estables deberían ir a una cirugía definitiva y no realizar un control de daño. Pacientes inestables o in extremis, siempre se prefería el control de daño y no la cirugía definitiva. El problema realmente llegaban los pacientes borderline, en los pacientes límites, siempre no había que esperar, darle el manejo primero de estabilizar al paciente, como en la parte hemodinámica, y ver por dónde pegaba el paciente, si se estabilizaba o se inestabilizaba, y también si el paciente qué otras lesiones tenía, y dependiendo de eso se definía el manejo final. Entonces, en Hannover, Alemania, que tiene un centro muy bacano de trauma, donde tienen bastantes publicaciones, definían, aparte de lo que les mostré ahorita, definían otros parámetros para decir qué pacientes se consideraban límites o pues borderline. Entonces decían pacientes con un IS mayor de 20, con un trauma de estructuras asociadas, con una contusión pulmonar asociada, pacientes politraumatizados con trauma abdominopélvico que hubieran presentado shock hemodinámico, o sea, hipotensión realmente, pacientes politraumatizados con un IS mayor de 40 que no tuvieran ninguna otra lesión, pacientes que tuvieran una contusión pulmonar bilateral, pacientes que tuvieran presión arterial pulmonar inicial de más de 20 milímetros de mercurio, o pacientes que tuvieran una elevación de 6 milímetros de mercurio en esa presión arterial durante o posterior al fresado intramedular, cuando le estaban haciendo el AC Total Care. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, además de que en ese estudio de Alemania definieron los pacientes borderline, definieron que esos pacientes era mejor llevarlos de una cirugía y dieron los criterios para llevar a cirugía los pacientes traumatizados. Entonces decían, aparte que eran esos borderline, decían que el paciente, ya como había mencionado, el paciente que está inestable o en extremis. Entonces esos pacientes deberían ir inmediatamente o por preferencia a un damage control. También definen los artículos, sobre todo Januis, que también tiene muchos artículos de esto, que los pacientes deberían ser llevados por etapas a las cirugías. Entonces, en la primera etapa, que los pacientes que están inestables en extremis, o esos pacientes que ya vimos que están borderline, pero que jalan más por la inestabilidad, entonces era llevar al paciente a cirugía para hacer una estabilización temprana en las fracturas, pero no solamente eso, sino la descontaminación, la descompresión de los compartimentos, todo lo que mencioné ahorita de los otros principios. Entonces, la primera etapa del manejo era ese primer encuentro del damage control. Luego, el paciente en la segunda etapa iba a una unidad de cuidados intensivos o un manejo o un control hemodinámico, y cuando el paciente estuviera controlado y estuvieran los niveles séricos, por ejemplo, interleuquina 6, no tuviera trastorno de coagulación, no tuviera ninguna otra trastorno que indicara inestabilidad, el paciente podía llevar a la tercera etapa, que era la estabilización definitiva de la fractura. Ya vamos a ver cuál es el momento ideal para los pacientes, porque aquí les coloco que 4 días, pero ya hay un estudio más reciente que dice que no es así. Entonces, en resumen de las etapas y del manejo de los pacientes politraumatizados para damage control orthopedic,
es este. Entonces, pacientes estables van a AC Total Care, pacientes bordeando los límites, se les hacen las maniobras para estabilizar al paciente y luego incluso teniendo en cuenta la interleuquina 6 y la respuesta inflamatoria en general del paciente se podían llevar bien o, no, o a un early total care o definitivamente a un damage control, y los pacientes inestables en extremis definitivamente estaban indicados de realizarles un control de daño. Todo lo que les hablé no solo está más indicado sobre todo para salvar la vida de los pacientes, pero ahorita también tenemos que tener en cuenta que el damage control está diseñado para salvar las extremidades y conservar la mayor funcionalidad de las mismas en lo que sea posible. Entonces aplicaban los mismos principios del damage control de lo que ya hemos mencionado, pero en este caso no para salvar la vida, sino para salvar la extremidad. Entonces son pacientes que de pronto no están inestables, no están in extremis, pero que la extremidad como tal se podría considerar que hay alto riesgo de perderla. Hay unas escalas incluso que me parecen un poquito desactualizadas, por eso no las pasé aquí, que es la escala MES, la de 1995, una actualización que me gustara, pero esa escala nos definía realmente, era como que el paciente se beneficiaba más de una amputación temprana o de realizar un manejo. Realmente no lo traje, me pareció mejor preferí traer lo que me tenía más claro. Entonces, ¿cuál era el objetivo del Limb Damage Control? Restablecer una perfusión de la extremidad, disminuir la carga metabólica que se presenta con el daño de los tejidos blandos, realizar una estabilidad esquelética temporal y realizar una descompresión de los compartimentos. Ya también les había dicho que siempre reducir la carga de infección, o sea, realizar el lavado para disminuir ese second hit de la infección era importante, y siempre también pensar que es un método temporal para después realizar una fijación definitiva. No hay que perder tiempo tratando de realizar fijaciones pues como perfectas para evitarla o para dejarla como un manejo definitivo, aunque en ocasiones se puede dar. Entonces surgió una pregunta que era cuándo debo reintervenir a ese paciente, cuándo debo cambiar o cuándo puedo cambiar al paciente de una fijación externa a una fijación interna. Entonces los estudios iniciales decían que a los 4 días se podía realizar ese cambio, que entre 72 y 96 horas se podía realizar, pero realmente decía que el 47% les iba como regular o no les iba bien, y al 52% les iba bien. Entonces como que realmente era como una moneda al aire, un 50-50, y compararlo con los pacientes que les hacían la fijación o el cambio de fijación externa interna a la semana, esos pacientes les iban mucho mejor. Incluso a la semana ya están los niveles de interleuquina mucho mejor, al igual que los niveles de lactato y de déficit de BCT estaban mucho mejor, que se convirtieron posteriormente en parámetros también para definir cuándo el paciente debía continuar con la fijación interna, ya que la respuesta sistémica todavía no estaba como bien controlada. Les traje ya algunos ejemplos que me parecen como interesantes. Un paciente joven con una luxofractura bastante compleja en el tobillo izquierdo, cómo primero se realiza una fijación interna, una fijación externa. Yo tengo pensado también hacer el principio de fijación para hablar como de las fijaciones, pero como realmente sí es temporal, para después llegar a eso que es la fijación definitiva del paciente. Este paciente fue llevado a manejo definitivo a los 15 días de la fractura, porque el estado del paciente pues no permitía realizar la fijación definitiva en forma más temprana. Esa que es una lesión de fémur bastante compleja también, este es operado a los 4 días. Simplemente llegaron, estabilizaron la parte de la fractura. Vemos que a ellos no les interesaba pues realizar una fijación como anatómica o una revisión anatómica, sino simplemente que el paciente se estabilizara. Y ya una vez el paciente estuvo estable, que decía que al tercer día el paciente salió de la UCI, que estaba supremamente estable, los marcadores bajaron, decidieron hacer la fijación interna con el clavo y el paciente pues al final le fue bien. Y otra parte que me pareció interesante fue esta, porque el control de daños, como les he dicho varias veces, no solamente es fijador externo, control de daños también es colocarle una cincha pélvica al paciente, sea de las que están ya prediseñadas o simplemente con la sabanita. Cómo eso ha bajado y cómo eso influye sobre todo en la mortalidad del paciente. Que esos pacientes, siempre y cuando la lesión no sea en la parte posterior del anillo pélvico, se puede mantener durante 48-72 horas con el anillo, con la cincha, mientras se pasa una fijación externa, que será lo ideal, y siempre y cuando no requiera un procedimiento, por ejemplo, una laparotomía, otra cirugía que no sea ortopédica, porque la cincha pélvica pues ya estaría como contaminante y como una obstrucción en el momento de realizar esa fijación. Ese es el bonus que quería traer, como de cómo se clasifican, cómo se hacía el score del IS y cómo se hacía el score del AIS, que es el abreviado. Simplemente cogían las 6 partes del cuerpo, describían la lesión y simplemente con esta tabla aquí le daban un puntaje.
a ese puntaje, a cada numerito, lo elevaban al cuadrado y simplemente lo sumaban al final. Ese es el IS. El NIS, ¿qué hizo? Simplemente lo separó. Ya se tomaban palis, se toman los 3 segmentos corporales que tengan un puntaje más alto y se llevan al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Que el IS dejaba por fuera lesiones múltiples en un mismo segmento. Entonces, por decir, una fractura de pelvis y una fractura de fémur quedaban todas en extremidades. Entonces, podía tener 2 lesiones bastante graves y solamente sumaba una vez el punto. Entonces, lo que hace el NIS, lo que hizo el NIS fue separar o permitir sumar una misma lesión o en un mismo segmento varias lesiones. ¿Sí? Traje el IS porque es el que encontré en los estudios. No encontré los estudios como con el puntaje del NIS relacionado. Y las conclusiones que yo saqué de la presentación y que encontré también en algunos artículos es que el damage control es una estrategia para estabilizar lesiones musculoesqueléticas en pacientes principalmente que están inestables o in extremis o que tienen la viabilidad de la extremidad pues como comprometida, que está diseñado para evitar o disminuir el impacto del segundo golpe. Eso es muy importante. Me pareció que eso yo pensé que era para facilitar la cirugía posterior y realmente es para disminuir el impacto de ese segundo golpe, que los objetivos son primero controlar la hemorragia, esperar que haya una mejoría en los tejidos blandos y dar una estabilidad provisional de la fractura. La otra conclusión que saqué yo es que, o que sacan los artículos y que mencionan los artículos, es que se debe realizar o esperar por lo menos una semana para realizar el cambio de fijación, ya que eso ha demostrado pues disminuir la mortalidad de los pacientes y que la fijación externa no es la única medida de control de daño que tenemos. O sea, hay que agregar el lavado de los pacientes, la descompresión de los compartimentos, la cincha pélvica en el caso pues de que no requiere ninguna otra de esas medidas. Ya, esto es como lo que les traía, les quería comentar de damage control en ortopedia.